Muy bien, pues bienvenidos a todos, buenos días. Mi nombre es Juan López Asiaín y trabajo en el Consejo General de Arquitectura Técnica y es para mí hoy un placer poder daros la bienvenida a este webinar que hacemos gracias a la ayuda y colaboración del ITEC, Instituto Tecnológico de la Construcción de Cataluña, partner o socio del Consejo en muchísimas acciones y estamos encantados de trabajar con ellos en esta también. Desde el Consejo General de Arquitectura Técnica sabemos y tenemos claro que la huella de carbono embebida en los edificios o la huella de carbono, el análisis de la huella de carbono desde tanto en producto, construcción, vida útil y fin de vida del edificio es algo muy relevante, algo que ya vemos que en otros países europeos empieza a ser una limitación a la hora de la solicitud de licencias y justificación de proyectos y que estamos convencidos que más tarde o más temprano vendrá a nuestro país, ¿no? Somos también conscientes y creemos que la figura del arquitecto técnico, el profesional de la arquitectura técnica, va a ser uno de los profesionales que más se va a ver, digamos, eh, metido dentro de este tema, porque al final es algo que se va a medir a través de los presupuestos y es un trabajo muy intrínseco en nuestra profesión, ¿no? La realización de presupuestos y por lo tanto probablemente lo sea también la determinación de la huella de carbono de un edificio, las fases que sean, proyecto, construcción, etcétera, ¿no? Por lo tanto, los conocedores de que el ITEC es pionero en esto y que tiene herramientas y el conocimiento, bueno, pues qué mejor que aliarse con los que ya saben sobre este tema para que nos lo trasladen a nuestros profesionales y, bueno, pues firmamos un convenio en este sentido. Este es el segundo webinario, nos queda uno el 12 de diciembre y en todo caso están siendo grabados para que, gracias a que tendréis los arquitectos técnicos colegiados que asistáis a estas jornadas o bien las veáis a posteriori a través de nuestra plataforma YouTube, tendréis acceso a un uso gratuito temporal de este software. Bueno, pues podéis probarlo y demás, ¿no? Así que sin más, os voy a presentar a Ferran Bermejo, director técnico del ITEC, que él a su vez presentará a nuestros dos ponentes de hoy. Y sin más, muchas gracias por vuestra colaboración y adelante, Ferran. Perfecto, muchas gracias Juan por la presentación. Simplemente recordar que la sesión de hoy, como tú bien decías, es el segundo de un grupo de 3 webinars que componen esta formación genérica que acordamos facilitar a los arquitectos técnicos de España sobre la descarbonización. En esta sesión me van a acompañar Irma Beltrán, que es la responsable de bases de datos del ITEC, y José Lucas, del Departamento de Construcción Sostenible, que van a desarrollar los contenidos de este segundo webinar, que, como bien se ha anunciado, tiene que ver con las bases de datos ambientales y cómo las creamos, cómo las utilizamos en el momento de intentar evaluar la huella de carbono de nuestros edificios, nuestros proyectos. Estamos hablando de huella de carbono, pero en realidad los instrumentos, las herramientas que estamos preparando en el ITEC sirven para evaluar muchos otros indicadores. Nos hemos concentrado en esta acción a través del convenio con el Consejo General de Arquitectura Técnica en la descarbonización porque de algún modo es hoy en día el indicador estrella que aparece en muchas agendas europeas e internacionales y por tanto entendemos que la prioridad fundamental en este momento es el de intentar descarbonizar nuestra actividad. Y ahí estamos intentando asumir nuestra parte correspondiente, ¿no? Nuestra cuota parte, que dirían, para colaborar en esta iniciativa. Los instrumentos del ITEC han sido desarrollados para que de una forma escalonada, progresiva, puedan facilitar a los técnicos la entrada en este campo concreto. Y estos 3 webinars han hecho el recorrido, primero en el anterior, sobre algunos conceptos fundamentales que conducen todos esos procesos de evaluación ambiental y cuál es la situación normativa, internacional, europea, española. En el webinar de hoy vamos a concentrarnos, como decíamos, en las bases de datos y en el webinar que tendremos para finalizar esta tríada de webinars, que va a ser el próximo 12 de diciembre,
vamos a hablar de cómo utilizar esas bases de datos a través de una herramienta con la cual ya podemos calcular la huella de carbono y no solo calcularla, sino utilizarla como una herramienta de diseño que nos permita mejorar los impactos de aquello que proyectamos. En esta iniciativa, como ya se ha anunciado, una vez terminado el ciclo de los 3 webinars, para todos los asistentes que han seguido esta formación, va a haber una disponibilidad temporal de licencias gratuitas y de soporte técnico completo por parte nuestra para que se puedan aplicar directamente ya en algún proyecto, aunque sea piloto o utilizando algún presupuesto que ya se tenga anterior, pues se pueda poner en práctica la metodología de cálculo de la huella de carbono, ¿no? Este periodo de licencias gratuitas se extiende por un periodo de 3 meses y después de caducados o terminados esos 3 meses de gratuidad hay un periodo de coste muy reducido, manteniendo evidentemente el soporte técnico, ¿no? Esa es la idea de lo que estamos comentando estos días y las posibilidades que tenéis de utilizarlo. Como ha dicho Juan hace unos minutos, los webinars están grabados, por tanto podéis seguir con atención las explicaciones y recuperarlo en cualquier momento para hacer vuestras prácticas utilizando esas herramientas que ponemos a vuestra disposición. No me voy a extender más, paso la palabra directamente a Irma Beltrán, que va a empezar por la parte de bases de datos y al final de la sesión, que va a durar aproximadamente entre las 2 ponencias que seguirán, pues 1 hora más aproximadamente, pues vamos a abrir un turno de preguntas para responder a aquellas inquietudes que hayan surgido durante esta presentación. Nada más, gracias y adelante, Irma. Muy bien, hola, buenos días a todos. Pues efectivamente yo voy a empezar hablando de la base de datos BDEC, que ya habéis visto, ¿no? Algunos logos, BDEC Proyecto y Obra y BDEC Sostenibilidad. Pues, ¿qué es BDEC, ¿no? ¿Qué es la base de datos que desarrolla el ITEC? BDEC viene del acrónimo, disculparme que tengo un poco de catarro, viene del acrónimo de base de datos estructurada de elementos de la construcción, pero con el tiempo se ha ido convirtiendo en lo que es nuestra marca de base de datos, ¿no? Agrupa todo el conjunto de base de datos con toda la información que ofrecemos al sector de la construcción, tanto para profesionales de la arquitectura, arquitectura técnica, ingenierías, instalaciones, constructoras, entidades de gestión, administraciones públicas. Todas nuestras bases de datos abarcan todo el ámbito español y se mantienen con el objetivo de facilitar y ayudaros en la confección de presupuestos de obras, pliegos, objetos con modelos BIM, planes y programas de control de calidad, seguridad y salud, obligación de marcado CE, bueno, cálculo de prestaciones técnicas, cálculos ambientales, que es lo que nos trae hoy aquí, ¿no? Entre otras, mucha información que ofrece estas bases de datos. Os quiero mostrar algunos datos para los que no conozcáis, algunas fechas clave para los que no conozcáis nuestra base de datos y luego ya entraremos directamente en la base de datos online. Os la mostraré directamente, aunque os he dejado también en la ponencia, por si, que yo supongo que también la facilitaréis, unas diapositivas a modo de guía para navegar por la base de datos. Entonces, seguimos. Muy bien. En ITEC llevamos casi 40 años desarrollando y manteniendo bases de datos. Otra fecha importante, en el 96 se fundó la asociación FIEBDC3, de la que somos socios fundadores. Esta asociación, por si no la conocéis, junta empresas tanto de bases de datos como de gestión de proyectos y obras y hace un estándar para que todas las bases de datos sean compatibles con todos los softwares de construcción. En 2001 ya publicamos nuestros bancos en Internet. 2003 introdujimos por primera vez datos ambientales en nuestras bases de datos. Después veremos con José, que nos explicará pues, el origen de estos datos,
cuál ha sido su evolución a lo largo del tiempo. 2017, fecha también importante, llega el BIM a nuestras bases de datos y os ofrecemos una biblioteca de objetos BIM desarrollada con el estándar ECOP de creación de objetos BIM, y estos objetos están ya relacionados con las partidas de obra que hay en nuestras bases de datos y también disponen actualmente de información ambiental. Y como última fecha destacable, os quería comentar que el año pasado, 2022, hicimos desde ITEC un gran esfuerzo para actualizar nuestros datos ambientales. Como vemos, pues se habían ido actualizando, pero el origen de ese cálculo pues ya tiene ya bastante tiempo. ¿Y qué hicimos? Pues realizamos un estudio de análisis de ciclo de vida de todos los materiales constitutivos de esta base de datos mediante un convenio de colaboración con Ecoinven, que es una base de datos a nivel internacional que ofrece, ¿no?, estos datos ambientales. E incorporamos también datos de empresa mediante declaraciones ambientales de producto. Todos los parámetros ambientales relativos también a productos de residuos, al contenido de reciclado, etcétera, que también ofrecemos. Estos se han calculado manualmente a partir de otras colaboraciones, como por ejemplo con instituciones como la Agencia de Residuos de Cataluña. Esto es un poco para situaros en nuestra experiencia y nuestra evolución en cuanto a bases de datos. Como veíais en la primera diapositiva que os presentaba Ferran, el banco BDEC está formado por diversos bancos, unos con información integrada, como el que nos ocupa hoy, este banco BDEC Proyecto y Obra, que le llamamos, que es el que tiene la información para realizar los presupuestos y parte del proyecto, como el pliego de condiciones técnicas, etc. Y después el banco BDEC Sostenibilidad. Está integrado, ¿qué quiere decir? Que las mismas partidas ya llevan esa información. Cuando nosotros nos llevamos esas partidas a nuestro presupuesto, se lleva también la información ambiental, y con un software de gestión tanto de presupuestos como nuestro, que ya dará, lo veréis en la última sesión, esos datos de emisiones y consumo de energía, otros softwares específicos de gestión ambiental. Tenemos otros bancos de datos, no es el objeto de hoy, que pueden estar relacionados a través de los códigos, y otros bancos independientes, como puede ser el banco de mantenimiento o el banco de normativa. Todo esto podéis, si os interesa indagar un poco más, pues en la web del ITEC lo tenéis todo disponible, ¿no? Tenéis más explicaciones. Como os decía, vamos a ir directamente, os lo voy a enseñar directamente desde la web del ITEC. Cuando entréis a la web, ahora lo veremos, salgo de la presentación, dejo de compartir. A ver. ¿Vale? Si me confirmáis, estamos viendo ya la web del ITEC. Sí. Ya la estamos viendo, sí. Perfecto, gracias. Pues esta es la web del ITEC. Tenemos un acceso directo a este banco BDEC desde este menú. Y ahora os explicaré un poco pues cómo tendréis acceso, ¿no?, a través de esta licencia temporal que os ofrecemos, cómo es este banco, cómo está estructurado, qué es importante desde el punto de vista más genérico. José después os aportará información más detallada sobre lo que es datos ambientales y el tema de la descarbonización que nos ocupa hoy. Como veis y poníamos en el cronograma, desde 2017 los bancos están ya disponibles en web, pero fue en 2019 donde definitivamente apostamos por el acceso web, y ya estos bancos no están en formato descargable en escritorio. Todo el acceso es web, eso nos facilita pues un mantenimiento, ¿no?, para poder ofreceros las últimas novedades. Por tanto, desde esta web del ITEC, Acceso BDEC, os explico un poco qué estáis viendo en pantalla. En esta primera franja es donde vemos qué entidades tienen bancos integrados dentro del BDEC. Estamos en el banco del ITEC y vemos que es el banco
publicado en septiembre de este año. En esta parte de aquí de la derecha, perdón, tenéis otros acceso a otros bancos que, como os comentaba, son los bancos que tenemos disponibles, unas alarmas, por si hemos publicado, por ejemplo, publicamos las variaciones porcentuales de precios principales cada mes desde el 2020, ya que bueno, es una información que consideramos bastante primordial. Tenéis el login, contacto, información, tenéis el cambio de idioma. Después, la otra sección importante es este menú flotante aquí a la izquierda, que es por donde empezaremos, y ya la parte central, pues que tenemos la información que hemos seleccionado, una parte de filtros y la estructura del banco. Lo primordial primero que hay que hacer en esta y en cualquier base de datos es configurarla. En nuestro caso tenemos este icono de configuración. ¿Por qué es tan importante? Porque tenemos que saber qué vamos a consultar, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Si trabajamos para una entidad pública, pues cuáles son sus requisitos en ese pliego de prescripciones para la redacción de esos proyectos. Si es privada, pues en qué comunidad estamos trabajando o incluso provincia, etc. Es muy importante para obtener un dato correcto configurar el banco también según nuestras necesidades. Vamos a empezar por la parte de fecha del banco. Simplemente desde 2016 hasta ahora tenemos todas estas versiones que llamamos estables. Son fotografías de un determinado momento del estado de ese banco, de nuestro banco BDEC, y tenemos un banco dinámico. Este banco dinámico lo empezamos a desarrollar en 2020, un poco también forzados por la crisis que había de los precios y poder dar información al sector sobre esta evolución de forma muy rápida. Este banco dinámico se actualiza en directo, es decir, nuestros técnicos del departamento vamos actualizando normativa como el código estructural hace bien poco, precios, etcétera, etcétera. Y aquí cada vez que nosotros actualizamos se sube esta versión. No hay control histórico, o sea, de fechas, por tanto siempre está en continua evolución. Si estáis haciendo un proyecto el cual requiera un banco estable, no es el banco que necesitáis, pero sí es para consulta, ver la evolución de precios, etcétera. Esto aquí ya teníamos seleccionado el último. El ámbito de precios, muy importante que sepáis que el Banco BDEC está adaptado para todas las provincias de España, media por comunidad autónoma y media también a nivel de España. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos para toda la mano de obra los diferentes convenios por provincias. Es decir, la mano de obra ya representa básicamente un 40% de los presupuestos de edificación, pues cada provincia tiene su convenio puesto. Y después materiales importantes también. Los que para nuestras obras tipo de edificación, obra civil y urbanización representan sobre un 60 o un 80% del presupuesto de esa obra, es decir, en peso económico, también están adaptados a cada provincia y media por autonomía y España. Voy a ir un poco más rápido, que tenemos también la posibilidad de decir el ámbito de pliegos, si es España o en este caso solo tenemos adaptado a Cataluña. Y también, muy importante, el volumen de nuestra obra, ¿no? Tenemos para las diferentes tipologías, edificación, ingeniería civil y urbanización, pues una obra tipo que estamos hablando de 1.700.000, que tendría coeficiente 1, y en edificación entre 400.000 y 4 millones. Esto también ayuda a que el precio se vaya adaptando más a nuestras necesidades. Por último, tenemos rehabilitación. En este caso, es necesario establecer una fórmula específica, ya que hay otros parámetros que influyen y no solo el volumen de obra. Podemos ver qué tipo de precio queremos y, muy importante, los criterios. Aquí en los criterios del Banco BDEC hay explicado todos nuestros criterios. Cómo son los precios, que son puestos a pie de obra, etcétera, etcétera. Y también en cuanto a datos ambientales.
Seguimos. Una vez tenemos nuestra configuración, en este caso mantengo la que aplicaríamos y ya veis aquí, pues tenemos el banco 2309, precios España, pliegos España, volumen de obra, la obra tipo 1.700.000 y coste directo en el precio. Segundo apartado, podemos ir filtrando. ¿Qué queremos consultar? Partidas de obra. Podemos consultar dentro de partidas de obra si queremos esas partidas o conjuntos de partidas, que son partidas justificadas con otras partidas más complejas. Tipología de obra. Aquí pues, podría afectar, ¿no?, los rendimientos de esas partidas. Bien si estoy trabajando para una obra de edificación, ingeniería civil, urbanización o actuaciones en medio natural. Este es un trabajo que hemos desarrollado hace poco con entidades especialistas en trabajos forestales para poder dar esta información pues mucho más especializada. Y después la actuación, en este caso pues podemos poner edificación. La actuación, vamos a centrarnos un poco más, si es obra nueva, es rehabilitación, es reparación, es restauración, en este caso sería más dedicado a temas patrimoniales, calidad, seguridad, gastos indirectos, protección de taludes, también aquí estuvimos colaborando con la Asociación de Empresas Especialistas en Trabajos de Taludes. Y última novedad que hemos añadido también, un campo específico para trabajos de retirada de amianto. Bueno, podemos poner obra nueva y ya nos ha filtrado pues esta estructura. La estructura del banco BDEC sigue un poco la lógica constructiva. Podemos ir pues a ver una partida, por ejemplo, de temas de impermeabilización. Por ejemplo, sí, quería enseñaros. Aquí veis que se os va manteniendo la miga de pan. Quería P7C2, 5. 2, 5. Mira, quería mostraros. Aquí hemos entrado ya siguiendo por la estructura a la partida que nosotros habíamos seleccionado. También tenemos un buscar, que puedes buscar por código o por descripción. ¿Qué tenemos? La descripción de la familia que estamos consultando. Tenemos por otro lado los parámetros. Este banco es un banco paramétrico. A partir de la selección de estos parámetros se van construyendo las partidas. Tenemos por aquí, en el caso de que haya empresas que hayan integrado sus productos dentro de nuestro banco, también se podrían seleccionar. Y aquí tenemos las partidas que cumplen la selección, en este caso las he puesto todas, pero podríamos pues, ir seleccionando las que nos interesaban y aquí se iría filtrando según nuestra selección. Pues ya con esto vemos que el filtro es bastante eficiente. Tenemos la visión por las propiedades, ¿no?, que nos puede ayudar esa búsqueda, o por lista de elementos, que sería una visión más clásica. Os la enseño porque veis que también ya tenemos la posibilidad de consultar no solo el precio, sino también esas emisiones de CO2 de esa partida concreta y ese consumo de energía, potenciando así la toma de decisiones no solo por precio, sino también en este sentido por datos ambientales, ¿no? Entramos a una partida, ya voy acabando, entramos a una partida. ¿Y qué vemos? Aquí vemos el código, algunas acciones que podemos hacer, la podemos descargar, la podemos localizar donde afecta esta partida o podemos crear otra pestaña nueva. Aquí veis un poco las entrañas nuestras que vamos controlando cuánto se tarda esta consulta para poder ir mejorando día a día la velocidad, ya que, bueno, es uno de los retos, ¿no?, el trabajo por Internet.
Tenemos la descripción y tenemos la justificación de precios con mano de obra, materiales, gastos auxiliares, si es el caso, precio, cantidad, importe, coste directo. Si hubiésemos establecido también el coste indirecto, pues aquí ya nos saldría. Tenemos la información ambiental, que José ahora se entra en el detalle, pues todos los parámetros que ofrecemos en producción, construcción. En este caso, al no haber maquinaria, no tenemos construcción, pero tenemos también uso y final de vida de cada uno de estos parámetros ambientales. Como os decía, el tema de residuos también, contenido de materia prima y el pliego de condiciones técnicas. ¿Vale? Toda esta información, una vez nosotros nos lo arrastramos, esta partida a nuestro presupuesto, pues el programa se la lleva para su gestión. ¿De acuerdo? Si entrásemos también ya, con esto a cabo, en un elemento simple, un material. Perdonad, que justo esta mañana hemos hecho un volcado nuevo. Exacto, a veces hay que refrescar. Pues si entramos en el material, vemos que aquí pues ya los datos son específicos de ese material, ¿no? Pues todos los datos ambientales son del material, pliego de condiciones técnicas y también damos una evolución gráfica del precio. Bien, hasta aquí mi explicación general. Si después tenéis dudas, pues podemos volver al banco y las resolvemos. Pues José, si compartes Perfecto. tu presentación. Comparto pantalla. A ver. En principio. De acuerdo. Deberíais estar viendo la presentación. Sí, José. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, gracias por la invitación para dejarme hablar sobre este tema de datos ambientales, que es extremadamente complejo y también interesante. Voy a empezar hablando sobre todo de los pasos, ¿no? Del alcance de este tipo de estudios de sostenibilidad, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en el primer escalón, más bien en los dos primeros, porque uno va de la mano del otro, pero nos vamos a centrar sobre todo en las emisiones de CO2, que es el parámetro, digamos, más abanderado, no solo conocido aquí en España como un indicador que hace tiempo que utilizamos con el formato FIEBC3, que hablaba Irma antes, pero también a nivel europeo, muchas de las políticas que se están haciendo en temas de Agenda 2030 o la Agenda 2050 relativa a la descarbonización, ataca directamente a este parámetro, ¿no? Que es la huella de carbono, que es el CO2. Para poner un poquito en contexto el por qué es importante hablar de esto ahora mismo y por qué las bases de datos, la nuestra al menos, incluye este tipo de parámetros. En los próximos años es algo que iremos viendo poquito a poquito, entonces no nos podemos dormir porque es algo que llegará de aquí muy pronto. Para daros ejemplos, para el 2027 de aquí nada saldrá la nueva directiva de eficiencia energética, en la que obligará no solo a hacer las etiquetas de eficiencia energética que a día de hoy hacemos de nuestros edificios y de nuestras viviendas, sino que esa misma etiqueta deberá incluir la huella de carbono de ese edificio. Es decir, es algo que ya nos va a venir dado de directivas que ya existen, ¿no? Y que van a profundizar y van a añadir más parámetros a lo que ya a día de hoy hacemos y que lo vemos como nuestro día a día y algo que ha pasado de ser, digamos, un trabajo desconocido a ser algo bastante común en nuestro día a día, ¿no? El hacer la certificación energética. En el campo del fabricante, en el campo del producto, también van a verse afectados por temas de la huella de carbono, en el sentido de que se está revisando el reglamento de productos de la construcción. Este reglamento está ahora mismo en
en valoración a nivel europeo, no solo a nivel de producto de la construcción de marca GCE, sino que también EOTA con los productos innovadores también está participando en estas discusiones, en las que se añadirá el CO2 y todas sus fases del ciclo de vida como parámetros obligatorios dentro del marcaje GCE, dentro del pliego de prestaciones del producto. Es decir, de aquí unos años, y no es de aquí mucho, es relativamente a medio término, corto término, los productos de la construcción, igual que tienen la característica de la protección contra el fuego, tendrán el CO2 como un parámetro más. Es decir, será un dato que de aquí poco o en un periodo de tiempo relativamente corto, será bastante común el tener esta información de todos los productos. ¿A qué voy con esto, no? Al final, si a los productos se les está atacando con esta nueva prestación, ¿no? Con estas necesidades, y a nivel de eficiencia energética, a nivel de hacer certificaciones energéticas, se está pidiendo también el CO2, obviamente nos va a afectar también en la edificación y en la construcción de nuevos edificios. En este sentido, y lo explicaré un poquito al final de mi intervención, entran sistemas como Levels, la taxonomía europea, etcétera, etcétera, ¿no? Conceptos que seguramente habéis escuchado hablar, igual falta un poquito de conocimiento en esos campos, pero que son criterios, son metodologías que se nos van a ver eh, impuestas o recomendadas, al menos en los primeros pasos, para la evaluación de la huella de impacto no solo de CO2, sino de todos los parámetros necesarios para el análisis completo del ciclo de vida, ¿no? Pero yo me voy a centrar sobre todo hoy en las emisiones de CO2 por la importancia que tiene en los objetivos de descarbonización, pero también por las acciones que se están llevando en Europa con este parámetro, ¿no? Para poder hacer esto, nosotros en ITEC, esto ya es un recuerdo del webinario 1, nosotros en ITEC disponemos dentro de este suite de bases de datos, el apartado de sostenibilidad, el BDEC Sostenibilidad, con el que evaluamos todos los componentes que forman los productos de la base de datos a través de los datos de EcoInvent. EcoInvent, para quien la conozca o para quien no, es una de las bases de datos más reconocidas a nivel mundial de bases de datos. Este mapa mundi que veis aquí a la derecha es la representación de sus datos, es decir, dónde EcoInvent participa y dónde tiene datos específicos por país, ¿no? Nosotros decidimos aliarnos con ellos, tener este acuerdo de exclusividad con ellos para la generación de bases de datos. Y nuestra base de datos a día de hoy, todos los datos ambientales de los datos genéricos que veis en la base de datos vienen de este proveedor de datos que, como decía, tiene un reconocimiento mundial extremadamente alto. Voy a pasar ahora a hablar un poquito de las consideraciones a tener en cuenta en la obtención de datos, en el análisis del origen del dato, en qué hay que tener en cuenta, ¿no? Como primer paso, y del que muchos de vosotros ya seréis conocedores, existen las declaraciones ambientales de producto, existen los datos de empresa. Obviamente el dato de empresa es el dato más específico que podéis llegar a encontrar, porque habla específicamente de un producto con unas prestaciones en concreto y unas dimensiones concretas. Esto tiene sus beneficios y sus inconvenientes, sobre todo en productos en los que sus dimensiones no son establecidas o no son, digamos, estándar en la edificación, que puedes tener diferentes espesores, puedes tener diferentes volúmenes, etcétera, etcétera. Pero obviamente estos datos son extremadamente importantes, porque al final es la empresa, es el fabricante, el que decide evaluar sus productos con estos sistemas voluntarios en los que se hace un análisis completo del ciclo de vida de ese producto durante un periodo de tiempo de un año. Es decir, se recogen los datos de un año de esa planta de fabricación,
se analizan y se asignan los datos de impacto a ese producto. Para este tipo de análisis se utiliza también Ecoinven, es decir, al final una declaración ambiental de producto puedes tenerla hecha con bases de datos de Ecoinven, con bases de datos de Gavi también, que es otra de las bases de datos, y tienen el símil con nuestra base de datos, que también está hecho con esta base de datos, digamos, de datos primarios, ¿no? Al final, aquí lo que hay que tener muy en cuenta es los parámetros y con qué alcance se evalúan este tipo de declaraciones, ¿no? Este tipo de documentos, en los que indagaré yo ahora un poquito para daros información para que podáis ser capaces de tomar este tipo de decisiones y tener un criterio técnico sobre qué pone en una declaración ambiental de producto, ¿no? Nosotros en la base de datos, este tipo de declaraciones están introducidas en los bancos de empresa que están en el BDEC. En este caso, es un aislamiento de XPS, donde el fabricante no solo declaró la etapa de producto, que son las fases desde la extracción del material hasta la fabricación del producto, sino que también declaró las etapas de construcción, su transporte a obra y su colocación, y el final de vida, que es todo lo que es demolerlo, transportarlo a una gestora o un centro de transferencia y todos los pasos de gestión de residuos necesarios para transformar ese residuo en un nuevo recurso o para eliminarlo finalmente en un vertedero, ¿no? Estos datos a nivel de base de datos de BDEC, en este caso son del producto, pero este producto lo podéis ver también incorporado en partidas de obra para utilizarlas en un presupuesto y llevaros estos datos específicos del producto a vuestro presupuesto. En las partidas podréis ver que en este apartado de aquí donde pone potencial de calentamiento global tendréis una pequeña flechita, la que podréis desplegar y ver este 3,88 de qué productos viene. Es decir, si yo tengo una partida en la que tengo una tabiquería, en la que tengo una placa de cartón yeso y tengo este aislamiento, por ejemplo, y la partida me da un valor de 17 kilos de CO2, yo podré ver ese 17 de cuánto es culpa o responsable el XPS y de cuánto es el cartón yeso, ¿no? Entonces, te da una sensación, una información con la que tú tomar decisiones a nivel de elemento constructivo, ¿no? Es decir, a ver si encuentro otro sistema que reduzca los impactos, porque en este caso en concreto el producto B emite demasiado para lo que yo quiero hacer en este paramento o en este solución constructiva, ¿no? Aquí lo que hay que tener muy en cuenta es que todas las declaraciones ambientales de producto siguen un mismo sistema, siguen una misma normativa, una normativa que es una ISO, es una normativa internacional y que aquí en Europa la tenemos obviamente traspuesta. Esta normativa, conjuntamente con todos los gestores de declaraciones ambientales de producto, aquí en España los más reconocidos y los únicos son Global EPD de AENOR y DAPCONS del Colegio de Aparejadores de Barcelona. Pero seguro que conocéis INIES, IBU en Alemania, EPD Internacional. Hay muchos gestores de declaración ambiental de producto que todos se engloban en una única asociación que es Ecoplatform, de la que ITEC también es miembro. En esa organización se regulan los criterios, es decir, vamos a evaluar que al máximo la posibilidad de comparabilidad entre productos, aunque no es recomendable nunca, y luego os explicaré por qué, para que los criterios de verificación de ese certificado, los criterios con los que se evalúa ese certificado, sean constantes y homogéneos entre los diferentes operadores y que dé igual si la declaración ambiental de producto la publicas con Global EPD, DAPCONS o BRE en Inglaterra, ¿no? Para poner unos ejemplos de por qué es importante el tener en cuenta y entender cómo se estructuran las declaraciones ambientales de producto, aquí he puesto dos, ¿no? En formato de comparativa, y luego os enseñaré también dos informes, uno del CSIC y otro de una universidad suiza,
en la que exponen las casuísticas que tienen las declaraciones ambientales de producto en temas de consistencia de datos, ¿no? En las que obviamente hay que basarse en muchos casos porque es un dato específico de fabricante, pero que hay que analizar e ir con cuidado, ¿no? Por ejemplo, estos dos sistemas constructivos son dos SATES y los límites, si vais viendo aquí, a medida que vamos bajando filas de esta tabla, el límite del sistema es diferente. Uno es cradle to gate, el otro, esto es un error, es cradle to grave, que quiere decir desde la cuna hasta la tumba. Esto quiere decir que está analizando todas las fases del ciclo de vida, y este de aquí, por ejemplo, está analizando todo menos el uso. La normativa que le aplica en este caso es el anexo 1 de la 15.804 y en este es el anexo 2. La diferencia luego la veremos más adelante, pero el anexo 2, al ser más nueva, como podéis ver aquí por las fechas, han añadido muchos más parámetros que los que tenía las declaraciones ambientales de producto del 2014. Por lo tanto, vamos a ver diferencias en las tablas también, ¿no? Y que no nos asuste todo esto, ¿eh? Es decir, una declaración ambiental de producto, al final, la información final conclusiva que tú puedes sacar de esos documentos acaba siendo la misma. Y luego os explicaré un poquito, ¿eh? Pero sí que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en este caso, ¿no? La base de datos con la que se realiza este estudio es Ecoinvent 3, en este caso es Ecoinvent 3.8. El software es distinto. El año de análisis, una es del 2016, la otra es del 2023. Y los datos de CO2, como podéis ver aquí, son diferentes. Energía renovable y energía no renovable también difieren en valores, ¿no? A esto a lo que quiero llegar es que muchas veces hay que tener en cuenta que estas declaraciones ambientales de producto no se hacen a la vez. Y hay un fabricante que la ha hecho este año, otro fabricante que la hizo hace 2, las dos siguen siendo válidas porque tienen una validez de 5 años, pero los datos pueden haber cambiado, ¿no? No es el mismo mix eléctrico español de este año que el de hace 5, por ejemplo, ¿no? Y cuando yo he analizado esos datos para generar esa huella de carbono del producto, he tenido que tener en cuenta dos mixes eléctricos diferentes y puede ser que por culpa de esas diferencias de años, estos valores que veis aquí de energías se vean alterados, pero que en realidad la cantidad de consumo de energía puede que sea la misma, ¿no? Entonces, hay que ir siempre con cuidado el no analizar y no hacer lo que yo he hecho aquí de comparar producto A con producto B. Hay que mirar toda la imagen como a ojo de águila y sobre todo compararlos siempre colocados en un edificio. No se pueden analizar por sí solos los productos con una declaración ambiental de producto. Hay que verlos colocados para ver si necesitan algunos elementos auxiliares, etc., etc., ¿no? Ahora iré un poquito más rápido con este tipo de conclusiones, pero aquí abajo, cuando tendréis disponibles estas presentaciones, tenéis las fuentes de estos informes. En este caso, por ejemplo, se están analizando diferentes declaraciones ambientales de producto a nivel global, a nivel sobre todo europeo, y se ven las desviaciones. Estas que marco aquí con la cajita naranja son las que tienen la desviación más baja. Y como podéis ver, son el CO2 y la energía, ¿no? Es decir, son dos parámetros con los que Europa ya hace tiempo que está utilizando datos para condicionar el temas de, por ejemplo, las normativas de edificios de consumo prácticamente nulo, ¿no? O las de huella de carbono ahora, ¿no? Que empiezan a ponerse duros con la huella de carbono. Es porque estos parámetros, por experiencia, por lo que estamos viendo en el mercado, son los más consistentes, son los que, por norma general, son los más, entre comillas, comparables, ¿no? Porque tienen una desviación más baja. Aquí el mismo caso dependiendo del número de productos en un edificio, ¿no? Y aquí podéis ver, esto es un estudio del CSIC, donde también exponían la necesidad de entender cómo funciona la declaración ambiental de producto y analizarla siempre por lo que es, ¿no? Es un documento de una empresa y luego tengo en mi otro cajón otro documento de otra empresa que no tienen por qué ser comparables, porque han podido ser calculadas de forma distinta, con diferentes alcances, diferentes límites de sistema, y hay que analizarlas de forma crítica. En este caso, como podéis ver aquí, en la fila de abajo del todo, la que tengo aquí pintada longitudinalmente de CO2, tenemos dos cálculos hechos con dos herramientas diferentes, una con un Excel y otro con una herramienta
se llama OpenLCA, y luego tengo 3 EPDs aquí. Si os fijáis, ninguna EPD da un valor similar. Esta de menos 7,55 y menos 6,95 se pueden aproximar más, pero esta, por ejemplo, da positivo. Y son, a nivel comparativo, son el mismo producto, son productos equiparables, ¿no? Entonces, siempre hay que ir un poquito con ojo a visor de los datos de empresa a nivel de analizar un edificio y cogerlo todo, comparar uno con el otro para decidir qué producto compro, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta siempre a nivel digamos, scope general. Algo muy importante también en bases de datos a tener en cuenta, como ya comentaba Irma con el tema de los precios, es el ámbito territorial. Si hablamos, por ejemplo, de la etapa operacional de los edificios, no es lo mismo el consumo de un edificio en Badajoz durante su uso que en Madrid o que en Bilbao, ¿no? No es lo mismo, sus zonas climáticas son distintas, sus necesidades de demanda son distintas, por lo tanto sus consumos van a ser distintos y sus tipologías edificatorias van a ser distintas. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo, un ejemplo muy claro es el tema de la energía, ¿no? El consumo. Y aparte, podemos tener incluso diferentes valores de mix eléctrico. No es lo mismo tener el mix eléctrico peninsular que el balear, que el de Canarias o el de Ceuta y Melilla, ¿no? Y estos son datos del IDAE, con diferentes valores de CO2 por kilovatio hora. Si os fijáis, de Baleares al peninsular estamos multiplicando por 3 casi. O sea, no es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos criterios hacen que bases de datos como la nuestra ganen en complejidad. Es una complejidad que nos quedamos nosotros, porque solo lo tenemos que sufrir nosotros, digamos, vosotros os quedáis el producto final, ¿no? En el momento que vosotros decidís que vais a hacer un edificio en ámbito territorial Badajoz, todo esto os podéis olvidar de ello porque es algo que os proporcionamos nosotros. Aparte, podría estar incluso las comercializadoras. Endesa, Iberdrola, ¿no? Diferentes, cada una de ellas tienen diferentes mixes eléctricos y pueden condicionar el consumo energético de la obra y la huella de carbono de nuestras obras, ¿no? Y para acabar, por último, tema clave a tener en cuenta cuando se analizan los datos, cómo tengo que tener yo en cuenta los datos y hasta dónde debo llegar, está el nivel de detalle. Esto, como comentaba Ferran antes, con la parte económica, prácticamente o en los últimos en el último webinar, la parte económica prácticamente ni se plantea. Obviamente yo cuando hago un presupuesto, prácticamente estoy haciendo las build. Quiero que me paguen todo lo que pongo en el edificio. No me voy a dejar ningún zócalo, ningún tornillo, no me voy a dejar nada. A nivel ambiental debería ser lo mismo. No podemos hacer generalizaciones porque al final nos podemos dejar materiales sin evaluar, productos sin considerar, y tendríamos una imagen muy sesgada del el impacto real por metro cuadrado de esa tipología edificatoria, ¿no? En casos del CO2, obviamente, el inconveniente de esto es que dejaríamos de evaluar gran parte del impacto a medida que vamos bajando el nivel de detalle y por lo tanto tendríamos un dato no real correspondiente a lo que hemos construido, pero por ejemplo en temas de economía circular es aún más importante, porque si me dejo materiales sin evaluar, son materiales que no sé que existen dentro del edificio y que no podré evaluar o analizar para recuperarlos en un futuro y crear reciclados o reutilizarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, nosotros, la base de datos del BDEC, que es la parte de sostenibilidad, se basa en esta pirámide tenemos una base, unos cimientos fuertes con Ecoinvent, en los que donde no haya un elemento de empresa, existirá siempre datos genéricos. Estos datos genéricos siempre se evalúan con la misma versión de base de datos, con el mismo alcance y con el mismo límite del sistema, por lo tanto son comparables entre ellos, pero siempre y cuando dispongamos de esta información de empresa o de asociación, ya puede ser la declaración ambiental de producto de sectorial del cemento o del ladrillo o del hormigón, el producto que sea, esta información obviamente prevalecerá por encima del genérico y le dará más rigor al dato final de la base de datos. Pero es siempre importante el tener esta cimentación abajo
de dato genérico de base de datos reconocida para productos por los que no existe en el mercado declaración ambiental de producto a día de hoy. Ahora así a bote pronto, ¿no? Un zócalo, un pomo de una puerta, etcétera, etcétera, que es raro encontrar ese tipo de declaraciones ambientales del producto, siempre tienes al menos el dato genérico para ambientalizar esos elementos. Entonces, como os comentaba Irma antes, pasamos de datos ambientales estáticos a datos ambientales dinámicos con la reformulación de las fórmulas relativas a la cantidad de producto. Por ejemplo, si yo analizo un hormigón con 20% de árido reciclado o sin árido reciclado, su impacto debería variar. Debería ser un parámetro que yo pueda utilizar para variar su impacto ambiental y que no sea estático, todo el hormigón tiene el mismo impacto, independientemente de otros parámetros como puede ser el contenido reciclado, ¿no? En este caso, nuestra base de datos se basa en parámetros y, por lo tanto, cada vez que vosotros veis o en la descripción o en el selector de parámetros un parámetro que creéis que puede estar vinculado a los datos ambientales, normalmente lo estará. Si yo selecciono un producto que tiene más contenido reciclado que otro, ese producto debería tener, por norma general, un impacto ambiental más bajo que el que no contiene reciclado. Un ejemplo claro, por ejemplo, por poner un ejemplo, es el cemento, ¿no? Dependiendo de la dosificación de clínker del cemento, pasamos del cemento Portland con prácticamente un 100% de contenido de clínker a un CEM 5, donde el contenido de clínker ronda entre los 20 y el 60%, ¿no? El clínker dentro del cemento es el mayor emisor de CO2. Entonces, a medida que vamos bajando esta dosificación, el cemento debería verse influenciado en los datos ambientales, ¿no? Y es lo que sucede en la base de datos. Algo también importante que tenemos en la base de datos es la comprensión de los sistemas constructivos en una obra. No es lo mismo hacer una losa de hormigón y verter hormigón en ella que utilizar un encofrado, ni a nivel de precios ni a nivel de medio ambiente. Obviamente este encofrado no tiene solamente un uso, por lo tanto no me debería imputar yo en mi obra el 100% de la emisión de producir ese encofrado, pero sí que me voy a asociar la parte proporcional de los usos que estoy gastando con ese encofrado, ¿no? Entonces, la diferencia entre elementos que quedan, elementos que están hechos de otros, ¿no? Un mortero está hecho de cemento, pues sería un hecho de, ¿no? Pero un mortero utiliza una hormigonera para hacerse, por ejemplo, ¿no? Entonces, los criterios de cómo se evalúan las emisiones dependen de estos criterios, ¿no? De qué me queda en el edificio y al final mi edificio pesará tantos miles de toneladas porque tiene tanto hormigón, tanto acero, tanta madera, tanto cerámica, ¿no? Pero luego ha habido un montón de productos auxiliares que no han quedado allí y que son unos impactos que se generan durante la obra porque hay que transportarlos, hay que fabricarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo aquí abajo en esta tabla de aquí de lo que podría llegar a ser la justificación de precios que os ha enseñado Irma antes en la web con los diferentes productos, ¿no? Pues tengo una mezcladora de mortero que la utilizo, no está hecha mi pared de la mezcladora. Tengo agua, ladrillos y morteros, que todos estos quedarán en la pared, por lo tanto están hechos y tengo pues todos los operarios necesarios para generar esa partida de obra, ¿no? Esto es importante porque a efectos de final de vida, por ejemplo, sabemos qué productos están en el edificio y sabemos cuáles no. Entonces yo sé que en el edificio, cuando yo lo vaya a tirar, me voy a encontrar ladrillos y me voy a encontrar mortero, pero no me voy a encontrar la mezcladora, ni me voy a encontrar al obrero, obviamente, ¿no? Porque son assets, son elementos o auxiliares que estoy utilizando durante la obra para generar esa acción. Nosotros, con todos estos criterios, al final lo que necesitamos hacer fue crear una nueva tecnología para elaborar estos estudios de sostenibilidad. A lo que nos atañe hoy son los datos que veis aquí, ¿no? Calentamiento global y el coste energético, que ya os digo que va de la mano, por eso lo estoy añadiendo en el mismo paquete. Estos dos indicadores los podéis ver en el software de presupuestos directamente, sin hacer ningún cálculo aparte, simplemente esto lo veréis en el webinario 3.
pero tenéis los datos directamente ahí y ahora os enseñaré un par de capturas de pantalla de donde lo podéis ver. Y el resto de indicadores, estos de aquí, los podéis ver dentro de la herramienta de medio ambiente, de gestión medioambiental, donde podéis hacer la gestión de residuos, por ejemplo, o la evaluación del contenido reciclado, etc. etc. A efectos de herramienta, podréis ver, igual que podíais ver en la base de datos cuando Irma os enseñaba las partidas y que tenían 3 columnas, una de precio, CO2 y energía no renovable, veis exactamente lo mismo en vuestro software de presupuestos. Podéis ver el importe total de esta escuela tipo, son 2.600.000, también la cantidad de megajulios de energía no renovable y la cantidad de CO2, todo en el mismo software de presupuestos. Porque todos los elementos que añaden coste a una obra deberían añadir CO2 también. Entonces, el nivel de detalle que se utiliza para presupuestos debería ser mínimo el mismo nivel de detalle que se utiliza para el impacto ambiental. Y aquí podéis ver un capítulo de un presupuesto, de este mismo presupuesto de la escuela, donde podéis ver en la parte superior el total de la escuela, pero también el subtotal del capítulo, y aquí por cada una de las partidas de obra, de la balconera, el premarco, etcétera, etcétera, multiplicada ya por su medición. Es decir, esta cantidad de megajulios, esta cantidad de CO2, obviamente ya se han visto calculadas por este 132 que tengo aquí, la medición. Es una manera ágil y escalonada de empezar a tener en cuenta el CO2 desde el mismo presupuesto. A la vez que hago el presupuesto, si utilizo partidas de obra que tienen datos ambientales, con todos estos criterios que hemos hablado antes, datos de empresa, ámbito territorial, etcétera, etcétera, todo esto simplemente con el simple gesto de arrastrarlo y hacerme mi presupuesto al uso, un presupuesto normal y corriente, ya podéis tener estos datos y evaluar vuestro presupuesto no solo en coste, pero también en CO2. Aparte, la base de datos podréis ver cuando analicéis el vídeo y luego podáis entrar en la web y ver todo lo que os estaba enseñando Irma, veréis que no solo tiene CO2 y energía, obviamente. Tenemos todos estos indicadores que veis aquí, que son los que corresponden a la normativa 15.804, anexo 1, de aquellas 2 DAPs que os he enseñado al principio, la primera columna, la del 2014. ¿Por qué la base de datos tiene esto y no lo del 2019? A nivel de mercado, obviamente, al tener todas las declaraciones ambientales de producto 5 años de validez, el mercado tiene muchísimas más datos de empresa de la primera normativa que de esta segunda. Este proceso, al ser un contrato de colaboración con Ecoinvent, para el cambio de uno al otro, para nosotros será de un año para el otro, no será un proceso largo de cambio interno. Así que en el momento que veamos que el mercado está preparado para absorber el resto de indicadores de las nuevas normativas, aplicaremos esos mismos indicadores en la base de datos. Aquí, cosas a tener en cuenta es que todos estos indicadores se pueden analizar en el software de medio ambiente, pero el que tenemos en la nube, TCQI. Todos estos datos, la energía renovable, la no renovable, el potencial de agotamiento de recursos fósiles, etcétera, etcétera, todos los que contienen una declaración ambiental de producto, se pueden evaluar con la base de datos, con los mismos criterios anteriores, en el software de TCQI GMA. Estos datos, como habéis podido ver, corresponden al análisis del ciclo de vida de los edificios. En este caso que veis aquí abajo es específico de edificios y se está ahora mismo también reevaluando esta normativa para que la misma normativa que contiene edificios también tenga obra civil. ¿De acuerdo? Ahora mismo son dos normativas por separado, hay una de obra civil y una de edificación, y la nueva revisión las juntará las dos y añadirá ciertos parámetros en este ciclo de vida que a día de hoy en edificación no existen. Pero para que tengáis una visión global de lo que se puede llegar a evaluar a nivel de huella de carbono de un edificio. Los más importantes y más relevantes, obviamente, son la etapa de producto, que es los materiales que compro para colocar en el edificio, y su colocación en obra, ¿de acuerdo? Su transporte a obra y las acciones necesarias para colocar ese producto en la obra. Estos valores, como os habéis podido ver antes, los podéis ver aquí, los podéis ver en las bases de datos y las tenemos divididos directamente por etapas. Aunque estén divididos por etapas,
que son estos campos de aquí, digamos, etapa de producto, etapa de proceso de construcción, los grandes grupos, aunque estén divididos en la base de datos por etapas, en el software se están analizando por fases, se están analizando de la 1 a la 3, el A4, el A5, todo por separado. A nivel visual es más rápido y más cómodo verlo de esta manera y por eso están así, pero que en realidad están todas disgregadas internamente. Entonces aquí podéis ver todos los productos con sus valores, tanto en sus etapas de producto como construcción. En el momento que yo me arrastro esta pared divisoria de 13,5 centímetros de espesor a mi presupuesto, me voy a llevar su precio de 71,75 y todos estos datos, y los voy a poder ver en el software y analizar la huella de carbono del edificio de forma rápida y cómoda. Y luego también tenéis, como os ha enseñado Irma antes, el contenido reciclado y la cantidad de residuos. Este contenido reciclado y la cantidad de residuos se puede analizar en el otro software de gestión medioambiental, en el que podéis hacer la evaluación del estudio de gestión de residuos para saber cuántos residuos se están produciendo en la obra, hacer una estimación de esos residuos y hacer el presupuesto de gestión de residuos, ¿no? De enviar el residuo a tal gestora, añadirle el canon, etcétera, etcétera. Y ya para acabar, ya para finiquitarlo todo un poco, aquí para que tengáis una imagen, sé que no se ve nada, porque es lo que veis aquí a la derecha, este gráfico Sankey, tenemos aquí todos los materiales que conforman esa escuela tipo que os he enseñado antes en el anterior captura de pantalla, ¿no? Y veo aquí enano, que parecen líneas de negras sin nada. En mi lado izquierdo son todos los materiales que componen esa obra y esas cintas de color es el impacto que tiene sobre el edificio completo. Entonces, de una forma muy rápida, puedo analizar desde el software de medio ambiente en la nube qué materiales me están produciendo más impacto y atacar directamente a esos, es decir, vale, pues quiero reducir mi huella de carbono. De acuerdo, pues este producto que veo aquí, de esta cinta azul, veamos si hay un sustitutivo o puedo cambiar el sistema constructivo que tiene este producto para reducir mi impacto ambiental. Y luego esto va a ser una reacción en cadena. En el momento que este de aquí lo reduzca, habrá otro que se mayore y podré ir reduciendo hasta donde técnicamente tenga sentido, ¿no? Y decir, vale, pues aquí ya está mi photo finish y he podido reducir esta cantidad de emisiones, ¿no? Para acabar y para linkarlo un poquito con lo del principio, obviamente todo esto se está pidiendo y se pedirá para los nuevos sistemas de evaluación, como la taxonomía europea, donde ya se está pidiendo el tema de la huella de carbono, y también en el framework de Levels, donde se evalúan desde el diseño hasta la construcción y el uso final del edificio, ¿no? Por eso se llama Levels, porque se mide a diferentes niveles del proyecto. Y los indicadores, uno de los más importantes que podéis ver aquí en el 1.2 es el CO2, pero también es la energía. Por eso quería hacer hincapié también, aunque hoy era más de huella de carbono, que sepáis que también tenéis la energía y también tendríais este indicador de levels cubierto en este sentido. Y por mi parte, ya está. Muchas gracias a todos. Cualquier duda, por favor, no dudéis en lanzarla hacia nosotros. Gracias, José. Antes de que pasemos a ver si hay alguna pregunta por aquí, sí que quise hacer algún comentario general de todo lo que habéis visto. Evidentemente, hemos intentado explicar algo más allá de lo que era estrictamente el CO2 y el uso de las herramientas que proponemos a partir de esta acción en colaboración con el Consejo, simplemente para que conozcáis el entorno en el que está todo esto. En el webinar número 1 explicamos algunas cosas que coincidían con las de hoy, pero desde otro punto de vista. Hoy habéis visto un programa un poco más general y algo que yo creo que es lo que debe quedar en el fondo, ¿no? Tener bases de datos con información ambiental es un trabajo complejo y a veces las simplificaciones nos pueden parecer muy útiles, pero al final hacemos un trabajo que no sirve para nada. Entonces, es muy importante entender que una base de datos hay que hacerla con rigor, con metodología, teniendo claro qué es lo que estamos comparando, que las cosas sean homogéneas y huir a veces de excesivas simplificaciones. En el discurso que os ha hecho José hace unos minutos, seguramente ha habido algunos momentos en los que se apreciaba esta complejidad, ¿no? Y es así.
No pretendemos que os aprendáis todo esto, ni mucho menos. Se trata simplemente de que seáis conscientes de que esa complejidad existe y que justamente las herramientas que ponemos a vuestra disposición han tenido en cuenta esa complejidad para lograr que las apliquéis con simplicidad. Es decir, la complejidad la asumimos nosotros y os ofrecemos herramientas más simples que ya han tenido en cuenta esos procesos. Por tanto, no estamos haciendo una doble simplificación para que todo sea muy fácil, sino que el trabajo duro lo hemos hecho por vosotros y a partir de aquí podéis utilizar unas herramientas que de un modo muy directo os permiten obtener los resultados finales. Pero creo que estaba bien que entendáis justamente todo lo que hay detrás, ¿no? Todo este ciclo se va a cerrar la semana que viene, no, el día 12, la próxima sesión, donde vais a aprender a utilizar la herramienta concreta que os permite estudiar la huella de carbono de un proyecto gracias a la existencia de todo lo que hoy os hemos comentado, ¿no? Entonces, yo creo que si sois conscientes de esa complejidad, necesidad de transparencia, rigor, comparación en condiciones correctas, podéis entender cuál es la virtud de la utilización de esas herramientas que vais a poder utilizar en los próximos meses. Que quede claro, porque tampoco os quiero llevar a confusiones, en la parte final de la exposición de José habéis visto cómo era posible evaluar los impactos en distintas fases del ciclo de vida. En este primer paso, en ese primer peldaño que aparecía en la imagen inicial, lo que pretendemos es atacar la descarbonización en las fases de producción de materiales y puesta en obra, que son las fases, digamos, más sencillas, directas que podéis abordar. Y en el momento en que esto lo tengáis asumido y entendido y comprendido, podéis empezar a subir más peldaños, como habéis visto, con esas herramientas que pueden ser capaces de llegar a analizar el ciclo de vida completo de cualquier edificio y no solo del impacto de huella de carbono, sino de múltiples impactos que se pueden dar. Eso es lo que quería complementar de esa exposición de esta mañana. Muy bien, pues nada, por ahí, Juan? Sí, estamos... No, parece... Ha habido varias preguntas acerca de las grabaciones, las licencias y todo, pero las ha ido contestando Alejandro en el chat y están todas resueltas. Así que nada, agradeceros muchísimo a Irma y José vuestras presentaciones, muy clarificadoras, y a Ferran que nos acompañará también para introducir y cerrar la sesión. Y bueno, voy a comprobar por última vez, pero creo que no hay ninguna cuestión que resolver, así que no. Aquí lo dejamos y nos emplazamos a vernos otra vez el día 12. Además de que, repito, tendréis a vuestra disposición en un par de días o 3 la grabación en nuestro canal. Gracias a todos. Muy bien. Muchas Gracias a gracias. vosotros. De Adiós. acuerdo, Un placer. muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.